Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se conecten. Bienvenidos una vez más a una sesión de las 24 horas en español. Hoy tenemos el gusto de contar con un buen amigo, Jorge Muchepiña, de Perú, que nos va a estar hablando acerca de minería de texto y análisis de sentimiento con R en Power BI. Jorge, bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde se encuentren. Hoy día vamos a hablar un poco de minería de textos y análisis de sentimientos con R y también el servicio de Community Services dentro de Power BI. Bueno, yo soy Jorge Muchaypiña, actualmente soy especialista en inteligencia de negocios en una empresa de cosméticos acá en Perú, se llama Yambal. Tengo algunas certificaciones en Microsoft, pueden seguirme por Facebook, ese es mi Twitter directamente o también por LinkedIn. También tengo un blog directamente donde todo lo que vamos a hablar hoy día también ya lo tengo relatado, escrito ahí. Bueno, lo que vamos a ver directamente en la agenda de hoy es ver directamente qué es text mining. Text mining en nuestro día a día, qué es R directamente, R dentro de las plataformas de Microsoft. Y vamos a hacer la demo directamente y algunas preguntas que tengan. Bueno, primero comencemos con la evolución del análisis directamente. Lo que ha comenzado con el BI tradicional y el análisis avanzado. El BI tradicional, que es directamente algo descriptivo para saber qué está pasando en la organización. El qué pasó, que viene a ser directamente toda la parte de reportería. Luego el diagnóstico es que por qué pasó. Es, por ejemplo, ver dashboard o reportes, es que te preguntes, por ejemplo, ¿por qué esta Navidad de este año no vendí tanto o igual que el año pasado, la misma Navidad? Porque capaz son influencias tienes que darle un contexto del negocio. Por ejemplo, de que capaz Navidad este año cayó un fin de semana y el año pasado cayó un día de semana. Un fin de semana siempre vas a vender más que un día de semana cualquiera. Son contextos del negocio que tú ya tienes que ir respondiéndote directamente. Y luego vamos al análisis avanzado, que viene a ser la parte predictiva, que viene a entrar la parte de minería de datos directamente, que es con algoritmos como árboles de decisión, cualquiera de ellos, es para saber qué pasará. Y luego viene la parte de machine learning, que te da algo prescriptivo. ¿Qué debería hacer? El algoritmo directamente comienza a aprender por sí solo y luego te comienza a dar recomendaciones, automatizaciones, dependiendo de los hechos históricos que ha tenido. Los datos de organización directamente, los datos comienzan, el proceso de qué pasó, el proceso es muy manual directamente para saber algo descriptivo. Luego comienza la decisión y se toma una acción directamente, ¿no? Porque capaz, porque no sé, un reporte descriptivo puede ser las ventas por horas, por ejemplo, directamente por qué Pepito no vendió tanto, cosas así. Es como para un supervisor, porque las organizaciones se dividen en tres áreas directamente, estratégico, táctico y operativo. El operativo es directamente ver las ventas por horas, el detalle más que todo. El táctico, que viene a ser las jefaturas más que todo, por ejemplo, el área de marketing, ventas, logísticas, y la parte estratégica, que son los que toman las decisiones, ¿no? Los CEOs directamente o los dueños de la empresa. Luego viene el por qué. Si se dan cuenta, la parte de verde es mucho menor, porque ya es menos manual el proceso. Luego viene la parte de qué pasará, donde vamos a aplicar la parte de minería de datos directamente para sacar análisis predictivo de qué pasará. Por ejemplo, para saber a quién le vamos a dar préstamo o no, o qué persona me puede comprar cierto producto o no, o correlacionar productos, por ejemplo, hacer una cesta de mercado directamente. Luego viene la parte de Machine Learning, que viene a ser la parte que qué debo hacer. Que si se dan cuenta ya toma una decisión automática dependiendo su histórico, aunque cada vez el proceso manual es mucho menos. A eso es donde apuntan la mayoría de empresas a llegar. Bueno, en sí, ¿qué es text mining? Se refiere al proceso de derivar conocimiento, por ejemplo, patrones, de una gran cantidad de información almacenada en forma de texto escrito. ¿De dónde pueden venir? De diferentes orígenes de datos. Podemos sacar datos de Twitter, de Facebook, o directamente, yo me he encontrado con algunos negocios acá, por ejemplo, en telefonía, en los call centers, hay un área que directamente se llama la parte de Speech Analytics
o el backend directamente, que son los que revisan el término de contrato. Ellos tienen que tipificar o codificar directamente todo lo que dice el agente para ver si el contrato de la venta es adecuado o no. Y como ellos directamente tipifican todo el texto, luego se puede sacar como un análisis de sentimiento o una nube de palabras directamente y ver directamente en qué estamos fallando para no vender ese producto. O también me ha tocado en otra área de negocio, por ejemplo, en un hospital, había directamente un área un área que se llamaba quejas y reclamos, en donde en un hospital que directamente los pacientes o los clientes, en ese término, directamente colocaban su queja o su reclamo. Y luego podíamos analizar o hacer nubes de palabras, sacar gráficos directamente que nos ayudan a entender por qué tanto se quejaban los pacientes. Y la mayoría o las palabras más grandes eran que remedio, demora, y podíamos sacar conclusión directamente que el área que más se quejaban los pacientes era la parte de farmacia, ¿no? Y luego teníamos que tomar una acción para modificar eso y nuestro KPI directamente mejore y no tenga tantas quejas y reclamos ahí, ¿no? Bueno, y la nube de palabras, que es el gráfico más representativo para la parte de text mining, que representa visual de las palabras que conforman un texto en sí, en donde el tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia. Como pueden ver ahí en la gráfica a la derecha, en la de abajo, la palabra más grande que se representa es text mining, es decir, que es la palabra que más se ha repetido. Bueno, un flujo de trabajo de text mining es en los proyectos que hacemos directamente viene a ser la definición del problema y metas específicas que queremos directamente hallar o cuál es nuestro origen de datos. Identificar el texto a ser coleccionado, de dónde puede venir. Puede venir tu marca, por ejemplo, en Twitter, o puede ser directamente lo que dicen en tus redes sociales por Facebook, y luego ir analizándolo directamente esos patrones. Organización de texto, organizarlo directamente por frases, porque, por ejemplo, una palabra, no sé, la palabra hombre no es, puede ser la persona mayor que de niño pasa a ser hombre, o directamente puede ser la palabra hombre derivada como homo sapiens. Dependiendo de esa palabra, en el contexto en que se encuentre, se tiene que analizar. Por eso se analiza directamente la frase, no solamente la palabra. La extracción de la plantilla, luego vamos al análisis y hacemos un feedback o una retroalimentación directamente, porque el modelo siempre tiene que ir mejorándose. Pero también lo tenemos que analizar, por ejemplo, en el tiempo, por áreas, cosas así directamente ese texto. No solamente mostrarlo como una nueva palabra, sino jugar con varias variables o dimensiones. Bueno, en text mining en nuestro día a día, en el 2016, en la página de LinkedIn se sacó en tiempo real el debate presidencial que se tuvo en Estados Unidos, que fue entre Donald Trump y Hillary Clinton. Ellos iban hablando su debate en tiempo real y la gráfica iba en tiempo real también cambiando qué tantas palabras iban hablando ellos y quién era más referente hacia los votantes o no. Por ejemplo, Trump tenía países como country, justo, gente, cosas, año directamente, y Clinton tenía la mayoría de cosas que dijo eran palabras, gente, impuestos, trabajo directamente, y uno puede ir analizando poco a poco. En estadísticas, en el debate presidencial, directamente, ¿qué palabras para la parte de pronombres? Por ejemplo, que dijeron nosotros, yo, tú, él, ellos, nombre, ella directamente. Como Trump puede decir que es lo que más repitió es la palabra yo, ¿no? En cambio, Clinton hablaba más de nosotros. Se podría decir como que Trump es un poco más egoísta, ¿no? Más egocéntrico, que se fija en sí, que más decía yo directamente. Y el número total de palabras directamente, Trump habló un 57% y Clinton un 43%. Cosas así se pueden analizar en tiempo real. Bueno, el proceso de text mining a veces en el negocio se hace a través de encuestas. Bueno, tenemos un cliente directamente y podemos tener preguntas cerradas o abiertas. ¿Y cómo se analiza directamente esto? Por ejemplo, podemos tener comentarios y podemos tener una percepción de ellos. Por ejemplo, que evaluar a su personal, todos no están en la capacidad de atención al cliente, es un enojo, pero también tenemos cosas satisfactorias. Por lo pronto, sigan el mismo servicio que emplean, me voy muy satisfecho de la atención, siempre fue rápida las soluciones, o con total conformidad.
Son percepción directamente que lo podemos sacar con la parte de análisis de sentimiento. Luego vamos a ver cómo. Lo que hace el proceso directamente, por ejemplo, vamos a agarrar una frase. La frase se llama evaluar a su personal. Todos no están en la capacidad de atención al cliente. Entonces, lo que hace directamente el algoritmo es separar cada palabra. Por eso lo coloca evaluar a su personal. Todos no están en la capacidad de atención al cliente. Luego lo que va a hacer directamente es filtrarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no deberíamos sacar análisis de los pronombres. Por ejemplo, a, su, en, la, de, al. A eso se le denomina stop word directamente. Lo que debemos directamente recopilar son directamente las palabras que nos van a servir para nuestro análisis. Evaluar, personal, todos, no, están, capacidad, atención y cliente. Entonces solamente nos quedamos con esas palabras. Luego, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a la parte de stemming. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar directamente su lexema. ¿Por qué? Porque el algoritmo directamente no sabe qué es la palabra literario, sino solamente agarra el lexema. Por ejemplo, bueno, el lexema es el elemento que contiene la significación de la palabra. Tradicionalmente se le ha llamado raíz, ¿no? Por ejemplo, la palabra literarios, el lexema viene a ser liter, porque literarios también puede haber varias palabras, como literal, literatura, y entre otras más. Luego le saca sus morfemas, por ejemplo, género, en números también, si viene al final con una S, si a veces viene con prefijo, o un sufijo, o un incremento. Entonces, lo que hace el algoritmo directamente agarra el lexema. ¿Qué va a hacer con el lexema directamente? Se queda ahí y trata directamente de hacer un conteo cada uno de ellos. Por ejemplo, evalúa, person, todo, no, es, capacit, aten y client o client. Eso es lo que ha pasado directamente. De la palabra ha pasado a solamente adquirir el lexema. Entonces lo que hace es directamente una tabla para luego directamente sacárselo en un gráfico de nube de palabras para que la palabra más repetida es la que más grande salga directamente. Por ejemplo, evalúa directamente aparece una vez, person, cerca de 3 veces, todo, dos, no, dos, es 2, capacit 2, aten 2 y client directamente 3. Y luego comienza a hacer directamente la nube de palabras. Los gráficos más representativos para palabras en este sentido vienen a ser la nube de palabras y a veces también gráfico de barras. Bueno, análisis de sentimiento con Cognitive Services es un servicio directamente de Microsoft que es la parte de Text Analytics, que permite crear aplicaciones con sólidos algoritmos para ver, escuchar, leer, entender, interpretar nuestras necesidades mediante la utilización de métodos naturales de comunicación. Bueno, es como una base de datos directamente de conocimiento, que uno coloca frases directamente, por ejemplo, el servicio es muy bueno, agarra la palabra principal, que debería ser el servicio, y lo cataloga, ¿no? Con la frase que yo le he dicho. Por ejemplo, bueno, malo, directamente, y le da un indicador de 0 a 100 para decir más o menos qué es lo que yo he dicho. Bueno, que venimos a ver ahora que es R directamente. Es un lenguaje interpretado de pobre ID. Por eso hay varios software adicionales para descargar y poder utilizarlo. Que tenemos RStudio. Ahora también tenemos a Visual Studio, que te podemos manejar R también. Y el Open Revolution ROpen directamente, que es un software que se descarga aparte. Bueno, tenemos más de 9.000 paquetes de software estadístico directamente en R y cada día van saliendo más. Creo que ahora llevan más de 10.000. El mejor IDE directamente, bueno, en mi caso uso mucho ahora RStudio y a veces Visual Studio, sino que Visual Studio con algunos complementos más se hace un poco más pesado. Bueno, tenemos Radel y OnePage R, que hace aún más fácil. Radel es una de las librerías para sacar análisis predictivo directamente, pero a nivel gráfico casi. No es tanto de código. Bueno, es código abierto, libre, multiplataforma. RCore, que es la versión más pura, directamente se puede descargar desde CRAN. Revolution Analytics, que hace paralelismo y rendimiento. Y Azure Machine Learning, que es gratuito. Ahorita lo estamos utilizando mucho. Bueno, R en Microsoft vive en varias plataformas. Se puede hacer con HD Insight directamente. R dentro de Power BI.
Dentro de SQL Server, bueno, ya 2016 y también 2017, que 2017 ahora incluye Machine Learning Services, que es R y Python. Tenemos directamente Excel, tenemos la parte de Microsoft Azure y Visual Studio. Bueno, la novedad es directamente que SQL Server 2016, R Services, ha pasado a ser Machine Learning Services en SQL Server 2017, porque incluye R y Python directamente. Bueno, las limitaciones de R que tenemos directamente en un computador normal, cuando cargamos nuestro dataset y queremos hacer algoritmos o analizarlos directamente, que R necesita datos en memoria. ¿Qué quiere decir? Si tu dataset, tu Excel, tu archivo plano, cualquiera pesa, por ejemplo, o se almacena 5 GB necesita 5 GB de memoria, o sea, necesitas más o menos 5 GB de memoria RAM para cargar esos datos y poder procesarlos. Bueno, R solamente tiene un hilo de ejecución directamente, así tengas un super servidor, solamente al tener R normal, solamente te ocupará un hilo. R requiere de habilidades especializadas para crear clúster directamente y R Open es soportado por la comunidad. Si cualquier error tuvieron de R y cosas así, es igual que SQL Server, solamente le googlea y cualquier cosa le va a salir las ayudas en los foros directamente, porque es un soporte gratuito. Directamente cuando instalan SQL Server, abajo le va a salir, si quieren una instalación standalone solamente de R Server, le va a salir inicio un asistente para instalar R Server en una máquina de Windows. Esto se usa normalmente para los científicos de datos como un servidor de análisis independiente o como un cliente en SQL Server R Services. Tenemos R en Azure Machine Learning también. Se puede crear directamente el código R para, por ejemplo, limpiar datos o directamente para, no solamente para utilizarlo en el algoritmo, sino también para a veces limpiar datos. Tengo muchos, bueno, en mi área hay muchos estadísticos que no manejan mucho a veces la parte de SQL para depurar datos. Y lo que hacen es directamente con R, comienzan a depurar datos y luego siguen con su proceso normal o también pueden utilizar R y Python a la misma vez dentro de Azure Machine Learning. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que directamente saca un genómico directamente de riesgo de incremento individual. R como un servicio web, directamente tú luego puedes deployar directamente tu aplicativo de tu algoritmo directamente, por ejemplo, para saberles si se te va a dar un préstamo o no. Depende de varias variables, por ejemplo, tu sueldo, capaz dónde vives, cuántos años llevas trabajando, tu edad directamente, el tiempo que llevas en la empresa, cosas así. Se le agrega esas variables y automáticamente te sale un score si se te da un préstamo o no directamente, ¿no? O el tipo de riesgo que podías tener para darte un préstamo. Porque los bancos manejamos cierto tipo de riesgos. Riesgo behavior y riesgo guru, más o menos. Y R también puede estar dentro, bueno, de Azure Machine Learning y deployarlo dentro de Excel directamente. Tenemos R dentro de Visual Studio. También puedes deployar cualquier código de R y ver las gráficas directamente en Visual Studio. Es muy bueno, sino que es un poco pesado. Tienes que tener una buena máquina más o menos. Para mí RStudio es un poco más ligero, pero es muy buena en la parte de R. Se puede descargar gratuitamente de la misma página de Microsoft. Y Power BI directamente tiene R dentro, puedes insertar código de R y tener R Visual directamente para ver directamente gráficas de R dentro de Power BI, por ejemplo, forecast, algunos árboles de decisión directamente predictivos, o directamente para saber visualizaciones que son ggplot2, Lattice, cualquiera de ellos, podías deployarlo dentro de Power BI. Esas son las visualizaciones de R en Power BI directamente, son las más comunes. Forecasting with Arima, clustering para hacer agrupamientos directamente, series de tiempo, time series forecasting chart, que directamente es para sacar estimados de cuánto podrías vender según tu histórico, ¿no? Por ejemplo, puedes tener la data de enero, febrero, marzo y abril. Con esos 4 o 5 meses que tenga data, tú puedes saber cuánto va a ser tus ventas hasta diciembre, por ejemplo, ¿no? Ya dependiendo del tipo de variables que vayas a colocar, porque eso puede ir cambiando. Con un margen de error puede ser, ¿no? Ese margen de error ya tú lo puedes analizar.
Bueno, tenemos el spline chart directamente, reglas de asociación y árboles de decisión. La última es la que, bueno, no es de R directamente, pero también hay una gráfica que se llama word cloud o nubes de palabra, que crea una visualización divertida de texto frecuente en tu data. Vamos directamente a la demo. Yo estoy conectado actualmente a R acá, bueno, a RStudio. Lo primero que vamos a hacer, voy a agrandar un poco acá. Bueno, lo primero que siempre se hace en RStudio es instalar las librerías. Por ejemplo, aquí, este ejemplo lo tenía hace tiempo, sino que cada vez que sale una nueva versión de RStudio, traten directamente de volver a instalar esos paquetes, porque se guardan en versiones anteriores. Esta versión es 3.4, pero antes yo tenía la versión 3.3. Y cuando yo había cargado estos paquetes, lo había cargado en la versión anterior. Y algunas cosas cambian directamente. Para llamar, por ejemplo, para hacer un data frame source, cualquiera de ellos, se tiene que llamar de diferente manera en versiones posteriores. Así es que cuando tengan su código R, luego lo deployen en Power BI, y luego las versiones cambien directamente y lo quieras ejecutar, capaz te pueda salir error directamente. Así es que ten eso en cuenta, en consideración. Lo primero que vamos a hacer es cargar la librería QDAP, que directamente es para sacar análisis cuantitativo de cualquier tipo de variable. Lo corremos. Luego directamente vamos a crear una variable llamada text mining, que lo que va a tener es directamente un texto. Por ejemplo, la minería de texto es el proceso de analizar colecciones de materiales de texto con el objetivo de capturar los temas y conceptos claves y descubrir directamente, es una definición un poco larga, pero eso directamente lo voy a colocar en un texto. Ya lo colocó, podemos ver acá abajo. Lo coloca directamente así. Vamos a ver que tiene directamente esa variable text mining. Lo podemos ejecutar así. Y nos va a salir todo el texto. Pero en blanco ya, ya no como variable. Podemos hacer un conteo rápido, por ejemplo, acá. Podemos colocar una variable llamada tercount, que va a sacar los términos frecuentes de este texto directamente, que lo hemos colocado en la variable text mining. Lo ejecutamos. Y luego directamente podemos ver tercount directamente, porque lo que he hecho es sacar un conteo directamente cuántas palabras de cada uno se ha repetido. Por ejemplo, podemos ver acá abajo, en un momento voy a subir. Podemos ver, por ejemplo, que la palabra más frecuente es de, las, los y conceptos directamente. Pero habíamos dicho que estas palabras no son buenas para analizar. Teníamos que limpiar estas de aquí. Y podemos hacer esto directamente, lo que tenemos que limpiar. En un segundo ejemplo ahorita lo voy a enseñar cómo limpiarlo directamente. Y luego podemos plotear o hacer una gráfica directamente cómo se ven esos términos. Como pueden ver acá a la derecha, directamente te sale el análisis de todos. De las, que es la que más se ha repetido, y automáticamente te sale cuál es la palabra que más se ha repetido de cada uno. Eso lo puede hacer muy rápido con un gráfico de barras, por ejemplo. Ahora vamos a hacerlo directamente con la limpieza de datos. Bueno, usaremos igual QDAP. Este es un ejemplo 2. Vamos a utilizar QDAP para hacer directamente, que es el conteo de textos, que es la parte de conteos. Necesitamos la librería NLP, que es directamente la librería de procesamiento del lenguaje natural. Primero corremos QDAP, ya lo tenemos cargado. Ahora NLP. No tengo NLP, a ver, pero creo que no la uso aquí. Vamos a cargar la librería text mining también. Esta TM es de text mining. Ahora vamos a colocar un texto muy rápido llamado, esta es una prueba inicial de texto no muy grande. Lo corremos. Por ejemplo, aquí, yo este de aquí lo comenté porque antes yo lo tenía que llamar así. De ese punto, bueno, le colocaba data frame source y automáticamente el texto que yo quería analizar. Pero ahora ha cambiado directamente diciéndole data.frame, que el texto va a ser igual al texto de acá, que yo le coloqué, el de acá arriba. Y bueno,
el carácter de texto directamente como factor, yo lo voy a colocar en false. Listo. Luego aquí, por ejemplo, también antes solamente tenía que llamar al objeto corpus, pero ahora le tengo que decir que el origen es un vector directamente y luego convertirlo en objeto corpus. Ejecutamos. Y ahora, por ejemplo, aquí comienza la parte de limpiar los datos. La variable corp, lo que voy a hacer es con la parte de la librería tm, que es el text mining, lo voy a mapear y a esta variable que tiene el texto directamente le voy a remover toda la puntuación. O sea, le voy a remover todos los puntos, punto y coma, 2 puntos, cualquiera de ellos. Corremos. Listo. Ahora también tengo que quitar directamente todas las minúsculas. ¿Por qué? Porque el texto tiene que ser, bueno, en un solo formato. O bien mayúscula, todo minúscula, para que no tener problemas. Listo. Por ejemplo, acá abajo pueden ver que cada cosa que vamos haciendo lo va guardando. Ahora directamente tenemos que remover los números porque no necesitamos analizar 7, 8, 10 por acá directamente. Lo que necesitamos son textos para analizar acá. Listo. Y ahora tenemos que remover directamente de una librería que se llama Remove Words. Vamos a quitar los stop words, que viene a ser la, de, el, su, directamente pronombres, que no vienen al caso para analizar. Luego este objeto directamente lo colocamos en un documento de texto plano y podemos sacar directamente un análisis frecuente de esos términos. Luego directamente lo ploteamos para ver qué nos resulta. Y directamente, dependiendo de cada uno, ¿no? Va cambiando. Aquí también podemos hacerlo con Word Cloud o directamente con la visualización de Power BI. Lo que hacemos directamente acá. Un momento. Random Forest, este no era. También lo podemos hacer desde una conexión del mismo SQL Server. Por ejemplo, aquí vamos a llamar a la librería RODBC directamente para conectarnos a SQL Server. Y a la librería Deploy. Necesitamos a QDAP, que QDAP es directamente para hacer el análisis de cantidad de palabras. TM, que es la librería de text mining. Y Word Cloud, que es la librería para hacer nubes de palabras. Ejecutamos cada uno. Ahora deploy. Siempre es bueno directamente llamar a las librerías, que siempre te lo pide el R, en cualquier tipo de programa, tanto sea Visual Studio, RStudio o Power BI, cualquiera de ellos. Ahora nos vamos a conectar directamente a SQL Server. Le digo directamente que mi base de datos va a ser local. Mi servidor va a ser local a instancia directamente. La base de datos se llama Text Analytics. Y vamos a tener una conexión confiable directamente. Lo ejecuto para conectarnos. Listo. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer directamente en la variable data. Directamente le voy a decir que va a estar con esa conexión. Y voy a hacer la consulta select asterisco from texto, que es una tabla con 2 columnas. Podría llamar directamente a esa variable data. Luego directamente esa variable data, lo voy a solamente, yo quiero ver el texto, no quiero ver la variable ID. Vamos a ver qué tiene la variable data, ya no debería tener las 2 columnas, ni ID ni texto, solamente la columna texto. Lo ejecutamos. Ahora directamente este texto lo vamos a colocar en, bueno, la variable data la vamos a colocar en una variable texto ahora directamente.
Podemos colocarlo igual dentro de un objeto DS para hacerlo en un data frame source, igual que la acción anterior. Y vamos a ver qué tiene directamente. Tiene directamente los 10 registros, pero directamente como un data frame. Ahora voy a utilizar el objeto corpus directamente, es donde yo hago directamente toda la parte de limpieza, depuración de datos. Y comienzo a hacer cada uno de ellos. Primero, remover toda la parte de puntuación, punto y coma, cualquiera de ellos. Lo segundo, directamente colocar todos los objetos en minúsculas. Lo tercero, que es remover los números que habíamos dicho. Lo cuarto, que es directamente remover toda la parte de stopword directamente, que viene a ser la, de, el, sus pronombres directamente en sí. Luego directamente, eso ahí lo colocamos en un documento de texto plano. Y al final vamos a hacer un conteo de términos, por ejemplo, para saber cuántos nos dice cada uno. Si mostramos directamente cuánto nos da la frecuencia de término de cada uno de ellos, con esto lingüístico que tiene por dentro, eso es la frecuencia de cada uno, y podemos directamente también plotearlo, ¿no? Es lo que nos da directamente, pero eso directamente lo tenemos que llevar a Power BI. ¿Cómo directamente se lleva? Por ejemplo, acá lo que nos va a pedir directamente Power BI es igual llamar las librerías. Por ejemplo, aquí estoy llamando QDAP, NLP y TM, que es el Text Mining. Luego el dataset viene a ser las fuentes que yo tuviera acá hacia la derecha. Cualquiera que yo seleccione va a ser mi dataset y se va a colocar en mi objeto dataset directamente. Entonces, a ese objeto dataset le voy a colocar que va a ser un data frame source a mi origen dataset o mi dataset en sí, ¿no? mi fuente de datos. Luego, directamente, le digo que va a ser de tipo, los factores van a ser de tipo concatenación de texto. Y luego comienzo a hacer mi análisis, ¿no? Lo convierto en un objeto corpus. Solamente para hacer la parte de limpieza de datos, solamente lo puedo hacer con un objeto corpus. Y comienzo a hacer cada uno de ellos. Remover la puntuación, todo colocárselo a minúscula, remover los números, los stopword directamente colocárselo en español, y luego directamente colocarle un documento de texto plano. Y al final hacer directamente el conteo de palabras a nivel de barras, de gráfico de barras, que es el plot directamente. Es un gráfico muy fácil. Por ejemplo, el de acá, directamente he utilizado una tabla que es Text Mining directamente. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que tiene. La de acá, que se llama Text Mining. Es un supertexto súper largo directamente que hemos sacado. Lo que quiero hacer es directamente de ese texto ver cuáles son las palabras que se repiten. Pero con esta gráfica directamente, con la de acá, que se llama Word Cloud, directamente lo podemos descargar de la tienda de Power BI. Le hacemos clic directamente y podemos descargar cualquier gráfica directamente. Por ejemplo, la ya se llama Word Cloud. Lo buscamos y automáticamente luego le colocamos agregar o cualquiera que esté dentro de R. Por ejemplo, aquí en Advanced Analytics. Bueno, con Word, ¿no? Directamente que nos muestre todos. Tenemos varias que son de R directamente, como habíamos dicho. Clustering, plot de correlación para ver la correlación que tienen las variables directamente, qué tan significantes una de otra. Y cualquiera de ellas podemos utilizar. Esta es la parte directamente de Text Mining. Depende cómo ustedes, por ejemplo, también pueden limpiar directamente la data y luego solamente utilizar el gráfico de Word Cloud y utilizarlo de un bonito gráfico directamente donde te pueda decir algo. La segunda parte que queríamos hacer es la parte de Text Analytics. Bueno, Text Analytics directamente es cuando tú colocas... esta es una demo directamente que es para experimentar con Text Analytics. Nosotros le tenemos que decir directamente la frase acá. Por ejemplo, le digo, me voy satisfecho, la atención siempre fue rápida de soluciones, que es una de las PPT que tengo. Es una gráfica normal. Le coloco analizar
y automáticamente lo que hace el algoritmo es que me reconoce directamente el idioma. El idioma, por ejemplo, es español, tiene una confiabilidad del 100% que es español. Las frases claves directamente, por ejemplo, puede ser atención acá, que hemos la frase clave directamente, y soluciones, ¿no? Porque capaz son las palabras claves. ¿Y cuál fue su opinión directamente? De 0 a 100 lo he calificado con un 74%. Y luego eso yo lo puedo colocar como indicador, ¿no? Podemos colocar otra frase, por ejemplo, el servicio fue regular. Le colocamos analizar. Y por ejemplo, acá me saca directamente que el idioma es español y la confiabilidad es de un 100%. La frase clave directamente es servicio, acá pueden ver, servicio, producto, cualquiera de ellos le va a dar directamente la demostración. Y la opinión que han dicho directamente es de 45%. Siempre el ratio que evalúa es de 0 a 100. Y cada vez el algoritmo va siendo mejor. ¿Y cómo lo podemos utilizar nosotros directamente con Power BI? Tenemos que ir directamente, si se dan cuenta acá, estoy en mi cuenta de Azure, y tenemos que crear un nuevo recurso. El recurso directamente se llama Text Analytics. Lo seleccionamos y es el primero, se llama Text Analytics API, se llama de inteligencia artificial más servicios cognitivos. Le damos a aceptar y acá nos va a pedir crearlo directamente. Le vamos a dar crear. Le vamos a colocar un nombre en nuestro Text Analytics. Text Analytics. PAS, por ejemplo. Evaluación gratuita. En mi caso, también pueden ser, no sé, para desarrolladores, la que tengan directamente su suscripción. Ubicación, puede ser cualquiera, dependiendo donde tengan sus demás recursos directamente. El plan de tarifa cualquiera, 25.000 llamadas por 30 días, 100.000 llamadas, o sea, la cantidad de registros que va directamente a analizar. O 10 millones, por ejemplo, por 30 días, que es la versión S4. O la versión S0 si quieres probar directamente el software, la parte del API. Bueno, el grupo de recursos es donde se va a alojar directamente tus servicios de Azure directamente, crear uno nuevo directamente o también puede ser uno existente. Yo para la demo ya tengo uno creado directamente. Voy a todos los recursos. Se llama Text Analytics Jorge. Voy a abrirlo directamente. Y estas son las descripciones que me da directamente de mi API. Lo principal que yo debo rescatar de acá es solamente la llave. Para que mi servicio directamente de Power BI se conecte con esta llave de acá, como significador, y automáticamente cada frase que yo le pase, me lo reconozca por llave directamente y me traiga un indicador. Quería hacer la demo, pero mi máquina está que me falla por la parte de recursos. Pero directamente lo tengo acá, directamente escrito en mi blog. Porque cada rato se me cerraba por la cantidad de memoria RAM. Entonces lo que podemos hacer es directamente, ¿cómo comienza? Comienza más o menos así. Bueno, la demo es directamente que yo creo una base de datos llamada Text Analytics, la que hemos trabajado, y tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, el asistente se demoró mucho en entenderme, el servicio fue lo mejor, nunca llegaron, excelente, cualquiera de ellos. Luego yo voy a crear mi API, que en Azure directamente la que le acabo de mostrar. Lo creo. Y lo principal que debo tener directamente es cuántos registros va a hacerlo mensualmente, el grupo de recursos y el nombre directamente. Luego le damos en crear y suficiente. Luego al tener directamente nuestro servicio, lo principal que le he dicho es directamente tener las claves, ¿no? O el key. Entonces comenzamos con Power BI. En Power BI le vamos a obtener datos. Lo vamos a decir directamente, por ejemplo, en mi caso se conectó a localhost directamente y al servicio de Text Analytics, que es mi base de datos. Me va a traer una tabla, la que yo había creado, que es la de acá, se llama texto. Bueno, directamente aquí tengo toda mi tabla, solamente tengo 8 registros. Luego, aquí cuando yo tengo mi origen de datos,
Me voy a editar directamente a la consulta aquí arriba. Y luego cuando me sale esta parte de aquí, lo que yo tengo que crear primero es mi función. Me voy a nuevo origen y vamos a una consulta en blanco. Aquí es donde yo voy a escribir mi función. Esta función directamente me voy a editor avanzado para que nos muestre todo el editor, no solamente una línea. Esto de aquí lo borramos y escribo directamente toda la consulta que la van a obtener acá. Esta la proporciona directamente Microsoft para que nosotros podamos utilizar directamente el API, y lo único que tenemos que agregarle es directamente nuestra clave de acceso acá, que viene a ser el key que acabamos de crear en la parte de Text Analytics, ¿no? Este key de acá. Entonces copiamos esa función en el query 1 y luego acá pegamos nuestra clave de acceso. Luego, para decirle directamente, porque el algoritmo automáticamente está en inglés, pero para decirle que vamos a analizar texto en español, lo que tenemos que es, primero, por ejemplo, acá mi ID es normal, lo puedo dejar, pero la segunda columna se llama texto. Para que funcione, tengo que decirle que esa columna se llame text, porque así está directamente, el algoritmo sabe que esa es la columna texto. La segunda variable que le tengo que colocar es agregar una custom column o una columna personalizada, y le voy a decir que el lenguaje directamente es español. O sea, dependiendo yo que quiero que analice, ¿no? En español o francés le tengo que colocar FR, en chino, CHN creo directamente, cualquiera de esos así. Y entonces me va a salir ahora 3 columnas, que voy a tener el ID, el text, que va a ser el texto directamente, y el lenguaje. Estas 3 columnas. Es igual como que fuera un Excel normal. Esta tabla de acá, el ID, yo le tengo que pasar la función query 1. Pues si se dan cuenta acá, comienza con table, pero ahora yo le voy a pasar la función, que la función se llama, agarro la primera columna, me va a seleccionar toda la columna directamente, y le voy a pasar la función, que la función se llama query 1, ¿no? La que hemos creado acá abajo. Se llama query 1 y encapsulo toda directamente la primera columna. Entonces lo que me va a botar es un nuevo documento con los ratios, o sea, del 0 al 100 directamente cuánto ha sido cada frase evaluada. Y entonces le digo a ese texto directamente que me lo convierta a tabla acá arribita. Le digo acá que me lo convierta a tabla. Y automáticamente me lo va a convertir todos los objetos a tabla. Entonces, ¿cómo me va a salir? Así, el contenido, la columna 1. Le digo directamente descomprimir aquí arribita para que me muestre los datos. Le digo que usar las columnas de nombre de prefijo original para que me muestre todo. Aquí me va a mostrar dos cosas, es el score y el ID. Y entonces yo puedo crear una nueva tabla, ¿no? Aquí tengo el score, directamente lo que he dicho de cada frase, su identificador de cada uno. Y yo puedo crear una nueva frase directamente. Uy, Text Analytics. Disculpen, sino que se pasó para atrás. Tengo el content directamente, puedo crear acá una nueva tabla que tenga el contenido directamente del texto y el otro tiene el score, ¿no? Entonces estas dos tablas las puedo relacionar por el ID y automáticamente acaba, por ejemplo, las dos las relaciono por el ID, una tiene el score, que es de 0 a 100, y la otra tiene el texto automáticamente, ¿no? Entonces ya podría hacer mi gráfica muy rápido, por ejemplo acá, sacar el contenido de los textos que han dicho cada uno de ellos, su indicador de cada uno de ellos, su scorecard directamente y un ratio que medía en general cuál es su promedio de las frases que han dicho, ¿no? Que es el KPI que voy a presentar. Esa es directamente la parte de análisis de sentimiento y la parte de Text Analytics, la parte de Text Mining. No sé si tuvieran alguna pregunta. No sé si tuvieran alguna pregunta por ahí. Dame un segundo. Ok. Vamos a ver.
Es un comentario de Diego Cerda, dice que la sentencia NLP fue que no seleccionó toda la línea. Sí. Es la única pregunta o comentario que hay. Si tienen preguntas, háganlas de una vez para, si no vamos a dar por terminar la sesión, aprovechemos que Jorge está acá y excelente presentador con respecto al tema. Diego dice muy buena la presentación. Entonces, Jorge, yo creo que no hay preguntas, quedó todo muy claro. Sí, listo. Cualquier cosa, estoy compartiendo todos los scripts y visiten mi blog, que ahí está todo el contenido también. Ok, está bien. Muchas gracias, Jorge. Esperamos tenerte en una próxima sesión, ya sea de las 24 o de las sesiones semanales de la virtual. Que pasen muy buen día. Hasta luego a todos. Hasta luego.